Hola, soy Jorge Cepeda Patterson y quisiera compartirles mi columna de este domingo en Sin embargo y diarios regionales que titulo Mayoría en las cámaras, ¿legal o justo? Y comenzaré diciendo que el perro ladra y encima le pegan al portón, como diría el clásico. Justo lo que nos está pasando con lo de las plurinominales y su distribución en las cámaras. Para colmo de la crispación política y apasionada que nos aqueja, ahora somos presa de un sistema de reparto de escaños y curules, cuya interpretación habrá de dividirnos aún más. La ley es precisa, pero el resultado de su aplicación es polémica, particularmente porque está en juego la mayoría calificada o constitucional en el poder legislativo a favor del partido en el poder. ¿Es justo? Hay datos para todos los gustos y para todos los disgustos. Juzgue usted. Por un lado, la coalición de Morena, Partido Verde y PT obtuvo el 54.8% de la votación para diputados, pero gracias al reparto de plurinominales conseguiría una proporción que supera 70% en la Cámara. En estricto sentido, el voto popular no otorgó al bando del presidente la mayoría para hacer cambios constitucionales. Solo le dio una mayoría simple. Pero no nos precipitemos. Si eliminamos todo el esquema de las pluris y hacemos el cálculo a partir de los 300 distritos en los que realmente se disputó el voto de los ciudadanos, el resultado sería aún mejor para el obradorismo. Morena, el Verde y PT ganaron 256 distritos de los 300. Es decir, habría contado con el 85% de las curules. En la de los Cámara de Senadores, la concentración habría sido aún más abrumadora, porque la coalición en el poder ganó en 30 de las 32 entidades, es decir, un saldo equivalente al 93.8% del Senado. En una democracia estrictamente representativa, a partir del resultado de las votaciones en el territorio, como en Estados Unidos o en la mayor parte de Europa, el Congreso resultante prácticamente sería de un solo color en México, si se aplicara ese criterio. Justamente para evitar la desaparición de las minorías en el poder legislativo es que se inventó el tema de las plurinominales. Para ilustrarlo de manera más explícita, supongamos que un partido gana con 60% del voto cada uno de los 300 distritos. Eso le permitiría llevarse todas las diputaciones que están en juego, las 300, y habría una Cámara integrada exclusivamente por esa fuerza política. Pero eso significaría que el 40% de los ciudadanos de cada distrito que votaron por la oposición y que perdieron en cada distrito no tendrían ninguna representación en el poder legislativo porque, insisto, no habría ganado ninguna diputación. Una situación extrema que sirve para ilustrar porque sí la necesidad de diputaciones plurinominales. La polémica está centrada entonces en el uso de estas pluris como mecanismo para atenuar el peso de la fuerza dominante, o lo que es lo mismo, para asegurar al menos una presencia real de la minoría. Por supuesto que en este caso que estamos examinando, los comicios en México, sí ayudó el mecanismo. Insisto, sin las 200 pluris, la 4T tendría el 85% de la Cámara de Diputados, reflejo de su triunfo en esa misma proporción de distritos en el país. Pero en el otro extremo, si solo hubiera diputaciones plurinominales y no distritos ganados, Morena y sus aliados tendrían solo el 54.8% de los votos que consiguió para diputados a nivel nacional, y equivaldría eso a 164 curules si fueran 300, es decir, apenas la mayoría simple, 54%. Pero recordemos que nuestro sistema es mixto, a medio camino entre un esquema federativo, es decir, en el que el ganador se lleva todo en cada distrito, y por otro lado, mixto porque también incorpora un mecanismo proporcional con las pluris. En otras palabras, nunca fue pensado para que reflejara el peso exacto de la votación nacional por cada partido. Solo es un mecanismo para garantizar una presencia de las minorías. Y esto es así porque pesa más el enfoque
federativo o territorial, con 300 diputaciones que se disputan en cada lugar, que el enfoque redistributivo o plurinominal, que solo son 200 contra 300. Recordemos, pues, que entre el 85% de diputados que le daría ganar en los distritos en un esquema solo geográfico y el 54% que le daría el voto nacional que consiguió la coalición de Morena, Partido Verde y PT, solo 54%, entre esos dos extremos, digamos, lo que estamos ensayando es una fórmula mixta y que en México arroja 70% o más de diputados para la mayoría. Segundo, ¿es legal? En esto hay menos controversia aparentemente. La mayoría calificada a favor de la 4T no es un asunto de interpretación, sino de mera aplicación de los criterios que establece la ley inscrita en la Constitución. El INE en ese sentido no tiene para dónde hacerse. Los 200 plurinominales tienen que ser distribuidos a razón de 40 por cada una de las 5 regiones electorales del país, las llamadas circunscripciones. Y el reparto de estas 40 corresponde al porcentaje de votación de cada partido en cada región. Si Morena obtuvo, por ejemplo, en el sureste 50% de los votos, le tocarían la mitad de las 40 plurinominales que van asignadas al sureste o a esa circunscripción. Algunos podrían decir que es un sistema injusto para las minorías porque Morena se llevaría esas 20 pluris que le darían su 50% en teoría, además de los distritos que ganó por mayoría en el sureste. Es decir, habría un argumento para que las 200 diputaciones adicionales, que son las pluris, solo fueran para la minoría. Parece un razonamiento lógico, pero resulta que no lo es, porque si se atribuyen solo a las minorías esos 200 adicionales, se corre el riesgo, y en muchos casos así resulta del ejercicio aritmético, que el segundo partido, la principal minoría, al recibir 200 diputaciones adicionales, al ingreso de ellas, superaría a la mayoría de manera artificial, digamos, con lo cual se violenta la voluntad popular. Por ello es que la mayoría también entra en el reparto de las 200 adicionales. Ahora, para evitar que eso produzca un efecto contraproducente, los legisladores diseñaron un tope de 8% de límite a la sobrerepresentación. No me pidan explicar por qué exactamente el 8%, pero la idea es que cuando la mayoría tenga acceso a parte de las diputaciones plurinominales, sea solo a una porción menor. Después de unas cuantas pluris, la fracción mayoritaria ya no tiene derecho a más diputaciones, aunque su porcentaje se lo permitiría. Eso le pasó a Morena. El problema es que eso no le pasó al Partido Verde y al PT, que siguieron absorbiendo diputaciones plurinominales, incluso algunas que cayeron de las que no pudo Morena hacerse. Y ese es el punto en el que ahora se encuentra la disputa. La ley contempla límites al partido mayoritario, pero la Constitución no habla de coaliciones. La oposición exige que se interprete el espíritu y no el pie de la letra del artículo constitucional, lo cual no deja de ser irónico, porque justamente ha sido la argumentación de López Obrador respecto a muchas decisiones de los jueces, es decir, el reclamo de que se delibere en términos de lo que es justo, no simplemente de lo que es legal formalmente. Francamente, se ve difícil que el INE o el Tribunal Federal apliquen un criterio distinto al que contempla la ley. Y tampoco va a suceder que una fuerza política, en este caso el obradorismo, acceda a renunciar a su ganancia legal en aras del espíritu de la ley. Terminaría diciendo que habría que seguir insistiendo en que el verdadero contrapeso a las tentaciones del autoritarismo es la realidad misma, la interdependencia en la que se encuentra México, el peso de los mercados, los fondos de inversión, la diversidad y complejidad de nuestro país, las lógicas de crecimiento, etcétera, etcétera. Y el sentido de responsabilidad de los mandatarios para garantizar la estabilidad política, económica y financiera. Es decir,
Confío mucho más en eso que en el desempeño de los diputados, sean obradoristas o sean de la oposición. Pero esa es otra historia. Muchas gracias.